Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y ahora toca adentrarnos en esta serie de videos donde hacemos un repaso sobre todas las temporadas de anime del 2017. Toca adentrarnos en el otoño, la última temporada del año y quizás la que más descuidé en mi canal porque tuve mi larga ausencia por culpa de cosas de la facultad y de la película que estaba filmando, donde no pude ver mucho en el momento en el que estaban siendo emitidas, pero sí pude verlas luego, sí pude ponerme al día con muchas de ellas, así que vamos a hablar un poco de lo que nos dejó esta temporada. Hay muchas cosas que también concluyeron, es decir, estoy pensando en Fate Apocrypha, que es una de esas series que terminó en esta temporada, Ballroom Yokoso, pero son series que no vi, Mahoushing Guruguru, que también terminó en esta temporada porque es de larga duración, pero bueno, después de eso tenemos muchas series nuevas que hayan salido, y estoy pensando primero en Kekai Sensen and Beyond, esta segunda temporada de una serie que a mí me había encantado en un principio. Es decir, la primera temporada de Kekai Sensen, si bien tiene muchas cosas mal construidas desde lo que se refiere a narrativa y desde lo que se refiere a arco de temporada, aún así tiene un gran encanto y tiene lo más importante para mí, personajes muy entrañables, personajes que a uno le enganchan de inmediato, y una ciudad que se siente con vida y un estilo y dinámica muy particular. En gran parte, pero creo que el 99%, logrado gracias a la dirección de Rie Matsumoto. Rie Matsumoto es una de las mejores directoras que tenemos en estos últimos años. Es responsable de Kyouso Giga, que en verdad fue brillante, y de esta primera temporada de Kekai Sensen. Y logró un excelente trabajo. Pero esta segunda temporada pierde mucho de eso. Esta segunda temporada se transforma en cierto punto en Bungo Stray Dogs, es decir, una serie con comedia que para mí no funciona del todo bien, con personajes que se vuelven muy monótonos, con una historia que no está ahí, que no está presente. Y yo sé que dirán, bueno, pero en la primera temporada no estaba presente tampoco. Sí, pero esta ya es la segunda temporada, o sea, en la primera es un poco entendible a lo mejor que no esté tan presente una historia o un arco narrativo o una dirección. Pero esta segunda temporada tiene que ya haber un poco más, pero no, son básicamente todos episodios autoconclusivos sin ninguna conclusión, y la dirección que había sido planteada en la primera de explorar más la relación entre Leo y su hermana brilla por su ausencia hasta el último capítulo, e incluso en ese capítulo está todo muy mal ejecutado. En verdad, esta es una decepción para mí, porque Kekai Sensen había sido una serie con tanto espíritu, con tanta energía, con tanta originalidad, y se termina transformando en un cascarón vacío donde todo eso ni siquiera llega a la mitad de lo que había sido en un principio. Ni siquiera logra hacer la interesante explosión y exploración, ambas cosas, visual. Es decir, ni siquiera logra tener la energía visual de un anime de Rie Matsumoto, y eso en gran parte porque ella ya no está presente en esta serie, y eso es una pena y se siente notoriamente su ausencia. Y lo que más me molestó es que Hell Salem Slot no está presente, es decir, la ciudad que da marco a esta historia, la ciudad que era casi un personaje más en la primera temporada, no está presente. Y los malos, los villanos, Fermt y toda su organización, ¿dónde están? Están solamente para aparecer en un gag al principio y al final. No entiendo esas decisiones que tomaron en esta segunda temporada. En verdad me molestó mucho lo que hicieron con Kekai Sensen and Beyond, porque tenían tanto potencial, hubiese sido tan divertido de ver, y no, lamentablemente no. La serie que sí fue divertida y fue una sorpresa para mí fue Juni Taisen, esta especie de Battle Royale entre personajes que representan a los signos del zodíaco chinos. En verdad fue mucho más de lo que yo esperaba, nos dio una historia muy interesante. Si bien obviamente tiene mucho que ver el hecho de que haya sido una historia basada en una obra original de Nisho Ishin, es decir, eso ya
nos da como pauta de que no va a ser tu clásica historia de Battle Royale, es decir, él es el autor de la saga Bakemonogatari, así que ya con eso tenemos un eje muy fuerte de lo que es capaz de darnos. Y básicamente trae eso ahora al género del Battle Royale, a este tipo de historias, dándonos un relato donde en cada episodio mataban al personaje que nosotros pensábamos que iba a ser protagónico, salvo en un punto donde la serie ya empezaba a volverse predecible porque empezaban a hacer eso, es decir, la serie empezaba a matar al personaje que ocupaba el rol central de ese capítulo. Entonces, de esa manera se volvía muy predecible. Pero cuando empezaba a volverse predecible, toma un cambio y empiezan a matar a personajes que quizás uno no se esperaba, o a personajes que en verdad parecía que iban a ser los más importantes a lo largo de toda la serie. Y luego en sus últimos episodios nos develan la habilidad de Nezumi, que es sorprendente y que me encantó cómo fue ejecutado, y nos dan un último episodio donde ni siquiera lo que importa es el Battle Royale, sino el deseo que va a pedir, y es un episodio que se concentra absolutamente en la mente de Nezumi y de lo que es lo que una persona puede llegar a querer, y cómo este deseo puede ser una maldición. Brillante, en verdad brillante. Ese último capítulo me encantó y elevó mucho el nivel de esta serie, que aún así sigue siendo en gran parte un simple anime de Battle Royale, pero con algunos elementos muy distintivos y muy interesantes de ver. Es cierto que tiene diálogo muy abundante, pero lo sabe llevar muy bien. Es decir, el diálogo de Nishio y Jin está tan bien escrito que en verdad no se siente tan molesto y está muy bien ejecutado por el director y el encargado de la composición de la serie. Es decir, el encargado de la composición de la serie ya había trabajado en cosas muy buenas como Steam Boy, como Cowboy Bebop, como Perfect Blue. Así que tenemos a una persona acá muy capaz a la hora de escribir, y el director también había dirigido cosas que al menos desde lo visual eran muy buenas, como Mirai Nikki. Así que ver estas dos fuerzas combinadas ayudó mucho a hacer de esta una serie que se veía muy bien y que estaba muy bien escrita. Así que en verdad fue una combinación que no falló y que me gustaría volver a ver trabajar en equipo en el futuro. Y obviamente todo esto sostenido por un material original de un autor que para mí es sensacional. Así que todo eso estuvo muy bien y muy sorprendente. Bueno, después otras series que no llegaron a ver reviews en el canal porque no llegué a hacerlas son, por ejemplo, estoy acá buscando, la de Shoujo Shumatsu Ryoko, esta especie de slice of life post-apocalíptico, porque lo que hace es continuar la vida de estas dos chicas que están en un mundo que ya básicamente se acabó. Y esta serie me pareció sensacional, es una pequeña obra maestra, porque en verdad lo que hace es tomar los elementos más cotidianos y ponerlos en un marco tan desolador y hacerlo funcionar, y contarnos la historia de estos dos personajes que empiezan a encontrar los nuevos placeres de la vida, es decir, cuáles son las cosas que en verdad importan en este mundo donde la civilización ya no es lo que era. Es decir, no es el clásico anime post-apocalíptico donde vamos a encontrar muertes y peligros en todos lados, sino que es un anime post-apocalíptico que busca justamente mostrar, bueno, el mundo se acabó, pero la vida tiene que continuar de alguna manera. Perdón, yo estoy por masacrar el título. Shoujo Shumatsu Ryoko lo logra. Y en verdad se vuelve una pequeña obra maestra en ese sentido. También me gustó mucho Inuyashiki. Es decir, esta es una serie que había tenido voces muy encontradas antes de verla y cuando la estaba viendo. Porque por un lado es muy melodramática, y si siguen mi canal saben que no soy un gran fanático de las series melodramáticas. Prefiero mucho más el drama original y genuino y no el drama exagerado. Pero Inuyashiki sabe hacerlo funcionar. Es decir, esto es una obra que viene del autor de Gantz, así que sabemos qué tipo de violencias y de dramas vamos a encontrar en sus páginas, y en este caso en sus episodios animados. Pero aún así lo que logra es sostener bien ese melodrama
y hacerlo sentir que está justificado, hacerlo sentir de que sí, este es el tipo de conflictos y este es el tipo de exageraciones que una serie tan absurda como el que un anciano obtenga estos poderes de robots necesita. Es decir, una serie que tiene una premisa de este nivel de absurdo tiene dos direcciones: o ser completamente exagerada y melodramática, o ser tan íntima y pequeña y minimalista que en verdad no lo veo nacer de la mente del que creó Gantz. Así que me parece muy bien que entre estos dos caminos que harían que funcione, que tenía para tomar, haya tomado el que más sirve a sus dotes de escritor. Y debo decir que Inuyashiki me gustó mucho, más allá de que nuevamente estas son series donde el final no está en la altura de lo que otras cosas han construido. Aún así funcionan muy bien, y quizás el arranque es mucho más fuerte e interesante que lo que termina ya pasando hacia el final. Caso contrario es el de Houseki no Kuni. De esta serie no llegué a hablar, y para mí es una pena porque es una serie que revierte muchas de las cosas que a veces suelen pasarme con una serie. Mayormente las series o empiezan muy bien y terminan mal, o arrancan de manera promedio y terminan muy bien, o obviamente tenemos un montón de otros casos, pero a lo que me refiero es que Houseki no Kuni es un caso particular porque es una serie que en un principio no me gustaba para nada y luego me terminó encantando. Es decir, la manera en cómo, mismo con el personaje protagónico, con Fo, cómo este personaje pasa de ser súper molesto e irritante a hacer una historia de crecimiento que en verdad me parece interesante y atractiva de ver. Me parece muy destacable porque no muchas series logran revertir eso de manera tan fuerte y tan notoria y con tanto éxito. Eso en verdad me parece muy bueno. Y bueno, después también vi un poco de Urahara, que no me pareció muy bueno, una serie donde es visualmente atractivo, pero no sé a qué público va dirigido. Y luego no vi mucho más esta temporada, en verdad no pude ver todo lo que me hubiese gustado. Por ejemplo, no pude ver Anime Gataris, que me hubiese gustado ver qué es lo que proponían. No pude ver Kujira no Kora wa Soujo ni Utau, este anime que me parecía también muy atractivo. También tenía ganas de ver Just Because, pero no pude. Bueno, o Evil or Live, que me parece, no sé, me parecía un poco interesante por algunas cosas que vi, pero no pude darle una chance tampoco. O Kino no Tabi, un montón de animes que simplemente no tuve el tiempo para ver, pero sí pude por lo menos ver esos animes más importantes y en verdad me quedaron grabados en el mejor de los sentidos. Pero bueno, ese es mi resumen de la temporada de otoño. Quiero saber qué me dicen ustedes. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que es mi top de animes favoritos del 2017. Una lista de 10 series de animes que para mí han sido las más destacables de este año. Ya sean por sorpresas o por cosas que me hayan gustado en particular. Es decir, hay un montón de elementos y de justificaciones que ya las van a tener mucho más sentido ahora que las mencione, porque ya hablé de cada una de ellas. Así que simplemente las voy a nombrar. En el puesto número 10 está Tsuki ga Kire, un anime romántico muy encantador y que con muy poco logra bastante. En el puesto 9 está Kobayashi Sanshi no Maid Dragon, un anime de Kyoto Animation que en verdad también me sorprendió mucho y logró transmitir una muy buena comedia y muy buenas relaciones entre sus personajes. En el episodio 8 estaba precisamente la que nombrábamos hace poco, Houseki no Kuni. Esta serie me revirtió todo lo que me había generado en sus primeros episodios y me mostró una historia de crecimiento de su personaje que en verdad vale la pena y visualmente es muy atractiva también. En el 7 tenemos a Made in Abyss, un anime que combina la crueldad de los cuentos de los hermanos Grimm originales con la belleza estética de, no sé, una película de Miyazaki, por decirlo. Sé que suena un poco exagerado, pero en verdad la belleza de Made in Abyss es notoria y logra combinar todo muy bien en una historia muy cruda, pero que al mismo tiempo es muy esperanzadora y encantadora. Cosas que no son fáciles de hacer.
Pero bueno, todavía le falta mucho para terminar esta historia, por eso quizás está en un puesto tan bajo. En el puesto número 6 está Shoujo Shumatsu Ryoko, otro anime de esta temporada de otoño, donde muestran muy bien la vida cotidiana en un mundo post-apocalíptico. En el 5 está Little Witch Academia, una de las mejores comedias de este año en mi opinión, que también, más allá de altibajos técnicos en lo que se refiere a calidad de animación y de dibujo, aún así lograron sostenerse muy bien con personajes carismáticos. Ya adentrándonos en esta especie de top 5, tenemos en el 4 a Shingeki no Kyojin, su segunda temporada, que tomó todas las cosas que me preocupaban y me molestaban de la primera y las mejoraron. Se convirtió en la serie que para mí tendría que haber sido desde un principio. En gran parte ocurrió también eso con Boku no Hero Academia, su segunda temporada, que superó con creces a la primera, y la tercera espero que también venga a superarla, porque tenemos unos arcos mucho más interesantes por explorar. En el puesto número 2 está Kusu no Honkai, esta historia de amor y odio, amor hacia otras personas y odio hacia uno mismo. Es decir, más que una historia de amor, es para mí una historia de odios. En verdad logró hacer cosas que muy pocos otros animes románticos han sabido hacer en los últimos tiempos, que es explorar las miserias humanas y hacerlos de una manera que no sea justamente melodramática, sino hacerlo de una manera creíble, con personajes que uno siente pueden existir en la realidad y con conflictos que se sienten en cierto punto también muy identificables. Si bien nadie llegaría a los extremos que estos personajes llegan en sus acciones, los motivadores y los disparadores son algunos que en cierto punto todos hemos pasado, el odio hacia nosotros mismos. Así que eso está muy presente, y la que fue para mí mi serie favorita de este año, creo que no quedan dudas sobre esto, y es para mí también una de las mejores series de los últimos 10 años, es Showa Genroku Rakugo Shinju, en este caso la segunda temporada, pero obviamente en esto también englobo el trabajo hecho en su primera temporada, porque en ambos casos me parece brillante. Esta es una historia humana, es una historia completamente motivada y movilizada por estos personajes y por su evolución, por su paso en el tiempo, por su crecimiento, todo acompañado de una dirección que logra explotar al máximo el simbolismo y donde cada decisión tiene un motivo, y todo esto está muy bien ejecutado por Studio Deen, que no dejó caer la pelota en ningún capítulo. Así que en verdad mis aplausos para Showa Genroku Rakugo Shinju. No puedo ensalzar suficiente lo que esta serie hizo, y para mí es un anime que todo el mundo debería ver, y me frustra ver que no toda la gente que conoce sobre el anime conoce esta serie. Eso para mí es una pena. Y hagamos un rápido top, también un anti-top de las series que terminé. Tengamos en cuenta esto, estas son las series que yo terminé y que para mí fueron las peores y las más decepcionantes. Con esto no digo que sea lo peor del año, porque ese lugar ya está reservado para Handshakers, pero a mí no me gusta nombrar a una serie como la peor o como la mejor si no la vi completa, y a una serie para verla completa tiene que tener ya cierto mérito. Así que por eso, estas son series que no me gustaron pero que vi completa, así que tienen cierto mérito, pero de entre todo lo que vi hasta el final, esto me parece lo peor. Este es un top 5. Zangatsu no Lion, sé que esto va a generar un poco de enojos entre algunas personas, pero bueno, Zangatsu no Lion para mí en su última mitad es una mera sombra de lo que la primera mitad había presentado. Es cierto, no vi la segunda temporada aún, pero bueno, yo estoy hablando de la primera temporada de Zangatsu no Lion. Después está Kekan Sensen and Beyond, que también es una mera sombra de su primera temporada. En el 3 está Seikai Surukado, que a la mitad, no, ni siquiera a la mitad, en el episodio 9 pierden completamente el rumbo y el eje y no saben qué historia están contando, y se transforma en un típico anime de... No voy a decir un típico anime de pelea, porque ni siquiera se transforma en eso, pero se transforma en algo que, no sé, es un mix entre un anime de pelea y Seikai Surukado, una historia política de intriga y de análisis humano, podríamos decir. Todo eso se termina yendo a la basura luego del final del capítulo 9.
No, Exorcist, esta segunda temporada otra vez. Muchas de estas son segundas temporadas que no logran estar a la altura de lo que habían planteado y que además son aburridas y malas. Y No, Exorcist es una de ellos. Y luego Gamers, quizás mi mayor decepción del año, porque comenzó de manera tan sorprendente, tan sorpresiva para mí, que yo esperaba algo malo y básico. Me entusiasmó y luego me demostró, no, sí, esto va a ser algo malo y básico. Así que por lo que me hiciste, Gamers, por esa decepción que me causaste, te mereces el puesto número 1 en este anti-top. Pero bueno, esa es en resumen un paso por todo lo que el 2017 nos dejó en estas 4 partes. Pero como siempre les digo, esto no es nada más que mi opinión. Quiero saber qué piensan ustedes, cuáles son sus series favoritas del 2017, cuáles son sus animes más predilectos, aquellos que más les hayan gustado y cuáles fueron los que menos les gustaron. Pero sí me gustaría que dijeran de los que menos les gustaron, que sean series que hayan llegado hasta el final, que no sean animes que hayan abandonado a la mitad, sino que hayan visto hasta el último capítulo, y de esas series que vieron, cuáles fueron las que menos les gustaron. Como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión, pero bueno, comenten ustedes en la sección de abajo lo que quieran decir sobre este 2017 y lo que esperan por este 2018. Desde Nerdro los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.